Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a este encuentro con María en esta preparación para nuestra consagración. Como han visto, es una preparación bastante exhaustiva, porque nosotros estamos llamados a la santidad. Y ese es el propósito de la devoción de esta esclavitud mariana, ¿no? María quiere formar en nosotros a Jesucristo y para que seamos uno con Él. Y el Padre cuando nos ve a Jesús en nosotros. Y eso requiere una tarea nuestra, un esfuerzo. Como vieron, es algo, hasta ahora lo que hemos estado mirando, estamos viendo todos los temas que hemos visto, son verdaderamente temas que nos hacen trabajar en nosotros. Como vemos, Dios nos pidió, Jesús nos pidió, y lo dice a través de San Pablo, ¿no? Que nosotros no tenemos que acomodarnos al mundo, tenemos que hacer que el mundo se acomode a nosotros, a la fe, a Dios, a que se haga presente en el mundo el reino de Dios. Y eso nos hace estar en una lucha. Para hacerlo, tenemos que, los católicos, somos los que tenemos esa tarea. Y si hay mal en el mundo, y quién no puede decirlo, ¿no? Que vemos a nuestro alrededor muchos males. Mucha gente alejada de Dios y muchas personas inocentes que sufren por esas personas alejadas de Dios. Entonces a nosotros nos toca, ¿no es cierto?, ser esa luz. Hoy Jesús nos decía que Él es la luz del mundo, y nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo, esa luz que en nuestro bautismo fue dada. Cuando nos bautizamos nos dieron esa velita que sacaron del cirio, y esa es la luz por la que nosotros, por la que nosotros Dios ilumina al mundo. No tenemos que acomodarnos al mundo, y esa es una tarea de todo católico al caminar en el bien, al ir caminando en la santidad, porque estamos llamados a eso. Si hay mal es porque es ausencia de bien. Entonces tenemos que ir poniendo cada vez más bien en el mundo a través de nosotros, de nuestra fe, de nuestro comportamiento, de darnos el testimonio de que Dios es el que está siempre detrás de todo y que va buscando a cada uno de nosotros para llevarnos con Él, ¿no? Para que seamos uno con Él en el cielo. Ese es el fin de cada uno, para que Él, que se glorifica, quiere que nosotros lo glorifiquemos. Por lo tanto, la gloria de Dios es nuestro fin, es el primer fin. Y el más próximo, por supuesto, es nosotros vivir esa santidad, ¿no es cierto? Por eso esta preparación, como ven, es bastante exhaustiva, bastante, quizás hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que examinarnos. Y bueno, yo con ustedes lo estoy haciendo también. O sea, los estoy acompañando porque también me preparo, y cada año que yo renuevo mi consagración, tengo que ir creciendo un pasito más. Tengo que ir conociéndome a mí misma, tengo que ir sacando de mi vida cosas del mundo, que por ahí se me han pegado sin que me dé cuenta a veces, ¿no? Como hemos estado hablando de todos estos temas. Bueno, el anterior tema que dimos, la semana pasada, empezamos este tema del conocimiento de nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es muy importante. Que no se conoce no puede luchar, no puede tratar de mejorar esas cosas que todavía nos cuesta. Por supuesto que toda la vida vamos a tener que estar
siempre luchando, porque hacemos un pasito adelante y por ahí 2 pasitos para atrás. Pero Dios ve siempre el corazón, el deseo de santidad. Eso es lo que tenemos que tener en nosotros. Que lo lleguemos, plenamente lo vamos a llegar en el cielo. Pero mientras tanto, ¿no es cierto?, vamos caminando, tratando de llegar a esa santidad. Un pasito, como dice siempre Nicolás, que nos habla de la escalera. Bueno, hoy subimos un pasito más, un escaloncito más. Por ahí nos detenemos o por ahí subimos 2 y después bajamos 1. Esa es la vida espiritual que siempre nos pasa, porque estamos primero acá en el mundo, rodeados siempre de tentaciones y peligros, y aparte también somos frágiles, ¿no es cierto? Y caemos, pero sabemos que el deseo tiene que estar en nuestro corazón. Queremos ser santos, queremos ir al cielo, queremos estar allá con Papá Dios, con Mamá María y Jesús, nuestros hermanos, ¿no? Y eso es el deseo que ven en nosotros Dios, y Él mismo nos va a ayudar, porque Él está siempre detrás de todo lo que nos pasa, bueno o malo. Él está por encima de nosotros y Él nos conduce. No tengamos ningún temor, porque como Él dice, yo he vencido al mundo, dice Jesús, y yo soy la luz del mundo, ¿eh? Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, siguiendo a Jesús por ese camino, por esa verdad, por esa vida, dejándonos iluminar por su verdad, por esa verdad, por esa vida de Jesús, entonces vamos a ir logrando todo esto que vamos aprendiendo y tratando de vivir. Vivir siempre en gracia de Dios. Esa es la tarea de cada cristiano, tratar de vivir siempre en gracia de Dios. Si la perdemos, recuperarla. Porque así vamos a ir venciendo, porque nos damos cuenta, la gracia nos hace ver, nos ilumina, porque estamos en luz, en la luz. Ilumina esas cosas que por ahí, si no estamos en gracia, si nos relajamos un poquito, se quedan ocultas. Por eso estamos estudiando todos estos temas del conocimiento de sí mismo. Seguro la charla anterior fue un poco pesadita, esta capaz que será un poquito mejor, aunque tiene cosas también, pero quizá en algún momento volveremos a eso de los temperamentos, a eso del carácter y de cómo tenemos que conocerlos un poquito más. Quizás en otras charlas, fuera después de esta consagración, profundizaremos en esos temas. Porque ahora no lo podemos dar profundamente, si no nos llevaría mucho tiempo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla con el PowerPoint. Bueno, seguimos con el conocimiento de nosotros mismos. Entonces vamos a comenzar con esta oración como comenzamos todas nuestras charlas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esteban, ¿estás ahí? O Sebastián, si quieren leer. ¿Querés leer la oración? Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros, tus siervos, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tus dones, con la perfección de tus caminos, con la realidad de tus virtudes, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, por tu Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Vienen todas las cosas que le pedimos en esta oración, ¿no? Y Él nos quiere darla, así que no tengamos ningún temor de que Él nos está ayudando en este camino. Y María también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué dice acá? ¿Para qué conocernos? Nos preguntan, eso como una pregunta, como ¿para qué conocernos? ¿No? El conocimiento de sí mismo consiste en adquirir plena conciencia de sí mismo, para desterrar nuestros vicios y fomentar nuestras buenas cualidades, a fin de alcanzar la santidad, como estaba hablando. ¿Mm? ¿Y qué nos lleva, como dice acá? El conocimiento de nosotros mismos nos lleva a amar a Dios, al darnos cuenta de la inmensa necesidad que tenemos de Él. A ganar más en la humildad, al darnos cuenta de nuestra debilidad. Ganar en confianza y en amor a Dios, que a pesar de nuestra pequeñez no nos abandona. Ser más agradecidos con Dios por todo lo que nos da a pesar de no merecerlo. ¿Cuántas veces siempre tenemos que estar dando gracias a Dios? Porque hay muchas cosas que no merecemos. Sin embargo, Dios siempre nos está dando y regalando un montón de cosas bellas. Empezando por la vida cada día, ¿no? Destruir nuestros vicios y cultivar en nuestra alma la virtud y fomentar nuestras buenas cualidades. O sea, trabajar en eso que es decir, en esos vicios, en esas cosas que sabemos que no está bien en nuestra vida, ¿no? Crecer en la virtud y tratar de fomentar, como dice ahí, las buenas actitudes, las cosas buenas. Quien no se conozca es imposible que pueda llegar a la santidad, pues correrá el peligro de hacerse ilusiones sobre sí mismo y podrá caer en presunción, creyéndose ya perfecto, o en desaliento y desesperación, exagerando sus faltas y pecados. Porque muchas veces sí, ¿no? A veces nos creemos perfectos ya, que ya somos perfectos, ya somos santos. No, nos falta todavía, por supuesto, porque así, al conocernos a nosotros mismos, nos vamos dando cuenta de esas cosas que todavía nos faltan. Pero también nos damos cuenta de todas las cosas buenas que tenemos y que todavía, y que se van aumentando. A veces hemos trabajado en alguna virtud y bueno, y la hemos adquirido. Bueno, y vamos por otra virtud y la vamos adquiriendo. Entonces, también es eso. El saber que también nosotros podemos y estamos cultivando virtudes. Y a través de eso, a través de todo ese trabajo personal que hacemos, eso da un fruto, da frutos en buenas obras, en el bien. Como yo decía, el mal es ausencia de bien. Entonces, cuando nosotros podemos cultivar nuestras virtudes, sacar de nuestra vida esos vicios, las cosas malas que se nos han pegado, nosotros vamos a dar frutos buenos. Y eso va a ser redundancia a nuestro alrededor. Obstáculos para alcanzar el conocimiento de nosotros mismos. Y acá nos habla de tres obstáculos: la tibieza espiritual, el pecado y la indiferencia. La tibieza espiritual, porque esta es un relajamiento en el espíritu y que se produce de tres formas: pérdida de la fuerza de voluntad, horror al esfuerzo y retardo en el movimiento del vivir cristiano. El pecado. Pecar es alejarnos de Dios. Por lo tanto, es imposible tener un buen conocimiento de sí mismo si no estamos cerca de Dios. Dios es el primero que nos conoce y es Él el que nos guía. Alejados de Él, llegaríamos a los extremos que ya había dicho hace un rato. O somos, por ahí nos creemos perfectos, o también nos desalentamos. Nos desalentamos como que ya no podemos lograr no podemos avanzar en nuestra santidad. Y eso, al estar cerca de Dios, nosotros vamos a tener digamos, ese convencimiento de que podemos avanzar en la santidad. Y no nos vamos a desanimar, y no nos vamos a ir a los dos extremos.
¿no? Al extremo de que ya somos perfectos o que ya no tenemos remedio. Y la indiferencia, por parecerles algo de poca importancia. A veces nosotros creemos que, bueno, ¿para qué conocernos a nosotros mismos? Sigamos como estamos bien, estamos conformes, bueno, no tenemos grandes problemas con los demás, nosotros nos creemos que somos buenos y que estamos bien. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué nos vamos a esforzar a ver qué es lo que realmente nos está obstaculizando este camino a la santidad? Una de lo que nos dice San Luis, que la ayuda que podemos, que tenemos especialmente para alcanzar este conocimiento, es la devoción a la Santísima Virgen, ¿no? Porque ella nos lleva a liberarnos y a morir al egoísmo, ¿no? Y porque dice, no hay, dice San Luis, que creer que es oro todo lo que brilla, ni miel todo lo dulce, ni que el camino más fácil y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación. Como hay secretos naturales para lograr algunas cosas, ¿no es cierto? Para hacer en poco tiempo, pocos gastos y gran facilidad ciertas operaciones naturales, también para las cosas espirituales, también hay secretos, secretos sobrenaturales. Y por eso esta devoción a la Santísima Virgen de esta consagración es la que nos va a ayudar a liberarnos más pronto del egoísmo y hacernos llevar a la santidad. La devoción a la Virgen, la ayuda de la Virgen es imprescindible para nuestro camino de santidad. Y ella misma se va a encargar para ayudarnos a conocernos si la invocamos y si estamos siempre pidiéndole su ayuda. Bueno, vamos a hablar de 3 temas hoy. Después, las próximas vamos a hablar de otros. Pero vamos a hablar del tema de la tibieza, del sufrimiento y del perdón, que son muchas de estas 3 cosas que todos tenemos en nuestro camino, en nuestra vida, en nosotros mismos, que nos hacen realmente, nos impiden realmente practicar las virtudes, crecer en la santidad. La tibieza. Lo dicen Dios en el Apocalipsis: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. A Dios no le gusta la tibieza, que seamos tibios. Que seamos o frío o caliente. No hay medias tintas para Dios. Desgraciadamente debemos reconocer que una enorme cantidad de fieles bautizados padecen esta tibieza, que va generalmente acompañada de un profundo relativismo. El amor a Dios exige fidelidad y coherencia. ¿Puede un hombre que dice que ama a su esposa y que es infiel, puede decir que la ama porque solamente le dice yo la tengo bien, le doy, está bien, le doy todo lo que necesita, sin embargo, es infiel? Es falta de amor, ¿verdad? Falta de amor. Entonces, no puede. Y esa es la tibieza con respecto a Dios. Si amamos a Dios, queremos amar a Dios, tenemos que tener fidelidad a esas promesas que le hicimos en nuestro bautismo. Existe una tibieza más refinada y por consiguiente más difícil de detectar. Es la tibieza que padecen las personas que ya han iniciado un camino espiritual. Y esa tibieza se constituye en una de las peores enfermedades de la vida espiritual. Es como un cáncer del alma.
Porque a veces sí, los que creemos que ya estamos en el camino espiritual, entonces como que ya nos relajamos, ¿verdad? Como que ya llegamos, ya somos perfectos, ¿verdad? Sin embargo, detrás nos está acechando a veces esta tibieza. En las causas, la tibieza en sí, ¿no? Misma no es pecado ni mortal ni venial, sino un estado de desgano consentido. Sin embargo, después del pecado es lo que más se opone a la santidad. O sea que cuando vamos a hablar todo esto de la tibieza, no es que ya estamos porque no tenemos fe, porque ya no creemos en Dios, no, sino que nos hemos relajado un poco, nos hemos quedado cómodos en algunos temas. Entonces, eso sí nos puede llevar, si no nos ponemos firmes, nos puede llevar a separarnos de Dios, porque nos puede llevar al pecado mortal. Pero entonces, pero eso no quiere decir, como dice acá, que la tibieza sea un pecado, ni mortal ni venial. Lo que pasa es que si dejamos que avance, entonces puede darse. Las causas. La falta de alimentación espiritual, ¿no? Nosotros cuando estamos fervorosos, generalmente tenemos nuestros ejercicios espirituales, nuestras oraciones, meditamos, leemos la palabra de Dios, leemos la vida de santos, ¿no? Hacemos oración, ¿no? Tratamos de vivir y buscar siempre esa fuente espiritual y sobrenatural. Pero cuando viene esta tibieza, ¿verdad? Lo que hace es que como digo yo, nos relajamos. Nos dejamos, nos entibiamos en todas esas cosas, ¿verdad? Ya no hacemos todas esas cosas con fervor. Lo vamos dejando, digamos, haciendo, bueno, voy a rezar el rosario, ya lo rezamos digamos, no lo rezamos conscientemente, sino que lo rezamos así como un loro, ¿no? Bueno, rezamos el rosario. Hacemos las cosas por los apostolados, si tenemos algún apostolado, y bueno, nos dejamos llevar por lo que ya lo empezamos así, pero ya no lo hacemos con esa fuerza, con esa devoción, con ese fuego del principio, ¿no? Es ese amor que perdemos desde del principio, que lo vamos perdiendo, porque después de todo tiene que ver con el amor a Dios que tenemos. Por eso lo vamos dejando como entibiar ese amor. Ante valores espirituales, sobre todo ante un valor fundamental como la oración, se pierde el interés. Se convierte en algo aburrido, pesado, en una pérdida de tiempo. Se la pospone para dar prioridad a otras actividades. Bueno, hoy recé el rosario, digo, y lo rezo una parte sola, porque bueno, tengo otras cosas que hacer que por hoy me interesan más, me están llamando algunas distracciones, y bueno, igual la madrecita va a entender que si yo no le rezo todo el rosario, hoy porque hoy no se lo recé, va a entender. Y bueno, hoy tenía que sí ir a la parroquia, me estaban esperando para ayudar en algo. Bueno, pero si hay otras. Dios va a entender, yo por ahí hoy me siento, qué sé yo, muy cansado, estoy cansado, hoy no tengo ganas, no me siento con ganas, ¿para qué voy a hacer? O sea, vamos poniendo justificaciones, ¿no es cierto? Y vamos entrando en esa tibieza, en ese relajamiento que nos parece que sí que está bien. Por supuesto que no es una cosa mala que a veces no tengamos ganas de hacer una cosa porque no nos sentimos bien, pues no es malo,
Pero si nosotros lo empezamos a hacer como rutinario, como que cada vez ponemos justificaciones para ciertas cosas, entonces va llegando a nosotros, ¿no? Que se va aumentando esta tibieza, se va aumentando. Después, otra cosa que nos impide es la invasión de algunos gérmenes. ¿Y qué son esos gérmenes? Son esas tres concupiscencias, ¿eh? ¿Se acuerda que hablamos del placer, del tener y del poder? Dejamos que avancen, no hacemos la lucha para vencer esas cosas que ya están siempre en nuestra alma, esa lucha que tenemos, esa lucha espiritual que tenemos y vamos a tener hasta el fin de nuestra vida, y bueno, nos dejamos vencer, nos vence la concupiscencia. Así, mal guardadas las puertas del alma, los sentidos exteriores e interiores dejan fácil paso a las sugestiones malsanas de la curiosidad y de la sensualidad, y se alzan con frecuencia tentaciones que se rechazan a medias. Nos tientan, viene la tentación, y ya no la estamos rechazando con la fuerza que lo hacíamos al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dejado estas cosas que fueran avanzando. No hemos luchado en ese momento. Además, la soberbia, jamás del todo dominada, vuelve al ataque. Y la soberbia es una cosa que siempre tenemos, y que es muy difícil de dominar en nosotros. Por lo tanto, si algo la empezamos a dominar, cuando viene la tibieza, bueno, comienza de vuelta el ataque, nos vuelve a atacar. La soberbia trae consigo la envidia, los celos, movimientos de impaciencia y de ira, y aspereza en el trato con el prójimo. En la soberbia nos creemos mejores. La codicia se reaviva. Se necesita dinero para gozar un poco más y para lucir. Para ganar dinero en mayor cantidad, se acude a procedimientos poco delicados, poco honrados, que rayan en la injusticia. De ahí nacen muchos pecados veniales, deliberados, de los que no nos dolemos poco, porque lentamente se van extinguiendo la luz del juicio y la delicadeza de la conciencia. Se van esos pecados veniales, lo vamos dejando avanzar, y ya no nos parecen que son pecados, cada vez se nos va pareciendo menos, cada vez lo vamos viendo y vamos perdiendo esa delicadeza de la conciencia y el juicio. Se vive realmente en habitual disipación y se hace muy a la ligera el examen de conciencia que tenemos que hacer siempre antes de la confesión. Con eso se va perdiendo horror al pecado mortal. No solamente que después nos quedamos en que los pecados veniales ya no, parece que no lo hacemos, que no lo tenemos, porque nos hemos relajado, sino que a medida que avanza esta tibieza, vamos a sentir menos horror por el pecado mortal. Se debilita en definitiva todo el organismo espiritual y la consiguiente anemia prepara para vergonzosas caídas. En el fondo, la tibieza se produce por falta de constancia en el amor. La falta de constancia en el amor, en la lucha, en la oración, en el apostolado, y se cae fácilmente en la tibieza espiritual. Como decía, perdemos ese primer amor, como nos dice en el Apocalipsis, has perdido el primer amor, tenés que volver. Hay que volver al primer amor, porque lo hemos dejado, digamos, apagar. Ya no tiene esa fuerza de ese amor, cuando nos encontramos con Jesús, que tenemos ese encuentro personal con Él, estamos todos fervorosos. Ya nos creemos santos, salimos con fuerza al apostolado, a hablar a los demás, queremos hacer esto o aquello, y después
a través de todas estas cosas que acaba fui diciendo, entonces vamos aflojando en el amor, ¿eh? Se nos va aflojando el amor, y eso es lo que nos causa esta tibieza espiritual. Grados. 2 grados vemos en esta tibieza, ¿no? En la incipiente, o sea, cuando recién empieza, ¿no es cierto? Recién empieza, y que es cuando nosotros tenemos que más estar atentos y frenarla del principio. Y después, cuando ya está consumada, cuando ya, ya hemos perdido el amor se ha hecho tan chiquitito que apenas es una bracita que apenas echa un mito en nuestro corazón del Espíritu Santo, y ya no nos duelen muchas cosas, no nos duele ofender a Dios, y no rechazamos las tentaciones, le damos paso. Entonces ya estamos casi a perder, o capaz que hemos perdido el estado de gracia. Bueno, no debemos igual tampoco desesperarnos, como decíamos, no podemos ni en este estado que puede estar nuestra alma, ni tenemos que desesperarnos como que ya no podemos salir de esa, ni dejarnos de creer que sí, que nosotros vamos a poder. Necesitamos a Dios en todo esto. Solos no podemos, ya sabemos que solo no podemos. Los daños que nos produce esta tibieza. El principal daño es el debilitamiento progresivo de las fuerzas del alma. La ceguera de conciencia, el debilitamiento progresivo de la voluntad y la búsqueda de satisfacciones inferiores. Y esta pendiente, que es tan peligrosa y que se hace, que si no se hacemos nada para volver a subir, acaba en pecados graves. Se pierde el espíritu de sacrificio y cuanto implique sacrificio, renuncia, esfuerzo y lucha, queda descartado, ¿no? Tenemos que frenar enseguida cuando detectamos esta tibieza. A veces, y ahora les voy a decir algo que a veces nos pasa a todos, especialmente los que estamos adentro de la iglesia, porque ojo que la tibieza es, la peor es la tibieza es espiritual, los que hemos crecido un poquito más espiritualmente, y si para nosotros eso es muy peligroso. Dice, a veces el activismo puede parecer como un síntoma de tibieza espiritual. El activismo motivado mucho más por la vanidad, por el deseo de sobresalir, que por una verdadera pureza de intención. A veces estamos en la parroquia, estamos formando parte de un movimiento, de un apostolado, y estamos haciendo una u otra cosa sin darnos cuenta y sin examinarnos a ver por qué estamos haciendo esas cosas, por qué estamos llevando a cabo ese apostolado, porque estamos en ese ministerio, porque estamos en ese grupo. ¿Será que es para que nos vean, es para que se nos ha metido por ahí la soberbia, la vanidad, en todo eso, y no realmente con la intención de verdaderamente servir a Dios, de amar a Dios, de hacer que otros lo amen, que busquen a Dios? Nos buscamos a nosotros mismos. El respeto humano, que es otra cosa también que muchas veces, y yo creo que a veces las cosas avanzan, las cosas que nos rodean, dejamos que avancen por el respeto humano. Tenemos temor a lo que nos van a decir, porque nos van a criticar, porque nos van a juzgar, porque nos van a condenar. Bueno, sabemos que ese no es el camino del cristiano. El camino del cristiano, el que sigue a Jesucristo, tiene que esperar siempre que el mundo lo critique, lo denuncie, lo persiga, lo burle, todo.
Y si nosotros dejamos llevar por el respeto humano, nunca vamos a cambiar las cosas a nuestro alrededor. Si porque estamos entre personas que están de acuerdo, pongo un caso que nos duele mucho, con el aborto, ¿verdad? Entonces nosotros, para no quizás tener que sufrir que nos digan cosas, o tener que dar respuestas de por qué creemos que es diferente, que lo que creemos, nos callamos. Y bueno, ¿para qué nos vamos a meter en problemas, verdad? ¿Para qué vamos Entonces, no respeto humano, nos callamos y como que el que calla otorga. Bueno, eso es una cosa que debemos tratar de sacar. Nosotros sabemos que tenemos que hay una verdad, y la tenemos que defender esa verdad, porque defender la verdad en este caso del aborto es defender la vida, que es el principal valor que tiene el ser humano. Entonces no tenemos por qué tener ese respeto humano de decir, de callarnos, ¿verdad? Dice acá, el respeto humano es el asesino de la virtud. ¿Cuántas, dice, buenas obras se van a perder por el respeto humano? Porque nos van a criticar, porque nos van... Y no lo hacemos. Los remedios. El remedio para esta tibieza, por supuesto, como dije, necesitamos a Dios. Es Dios mismo al que tenemos que recurrir para que nos ayude a salir de esta tibieza. A no desesperar, porque Dios siempre va a venir en nuestra ayuda. No nos va a dejar solo para que podamos seguir adelante y salir de esta tibieza. Acudir con frecuencia a un sabio confesor. Tener un confesor o un acompañamiento espiritual que nos ayude para poder salir de ella. Y algo importante, la práctica de la fervorosa del ejercicio de piedad. Volver a esos ejercicios de piedad, del rezo, de la lectura espiritual, de la palabra de Dios, aunque no sintamos, porque a veces nos puede pasar que tengamos tiempos en que a veces no sentimos algo sensible, pero tiene mucho más valor el rezo de ponerle un Santo Rosario, porque amamos a Dios y a la Virgen y le queremos ofrecer el Santo Rosario, aunque no sintamos nada. Por ahí ese día no estamos sintiendo fervor, no estamos sintiendo nada para rezarlo. Por eso, o cuando vamos a la misa, porque bueno, nos hacemos violencia, aunque no nos sintamos con ganas de ir, pero vamos porque sabemos que ahí nos espera Dios, ahí nos espera Papá Dios en la mesa del altar, para compartir con sus hijos. Entonces tenemos que, aunque por ahí nos sentimos sin ganas, ir. Y Dios nos va a recompensar esa fuerza de voluntad que hemos puesto para ir. Avivar una profunda devoción hacia la Madre de Dios. La devoción a nuestra Madre es imprescindible, porque ella es la que nos va a ayudar en todo. Y realizar con fidelidad las obligaciones del propio Estado. Esos son los remedios para salir de la tibieza espiritual. Hay algunas diferencias, son cuando hablamos de la sequedad espiritual y la tibieza espiritual. La sequedad espiritual es algo que son esas pruebas divinas que cuando entramos en más profundo vida espiritual, la podemos tener. Creo que esto ya lo ha hablado mucho Nicolás en los grados de oración. Cuando vamos creciendo en la oración, viene el tiempo de esa sequedad espiritual en que Dios permite que nosotros no sintamos nada, que tengamos
esas noches oscuras, pero lo permite para para sacar de nosotros unos bienes mayores. Y eso no tiene nada que ver con la tibieza espiritual. La tibieza que hemos estado hablando hasta ahora es algo que vamos nosotros dejando ese relajamiento en nuestra alma. Y otra cosa es que a veces el tibio dice se autojustifica. Eso que dice, yo no mato, yo no robo, no hago nada malo. Me comporto mejor que mucha gente. No dejo de ir a misa los domingos, pero como vimos, muchas veces vamos por cumplimiento y no por amor a Dios. Entonces, el tibio deja de tomar a los santos como modelo. Se ampara en una gran cantidad de tibios que considera buena gente, pero que no son santos. Ir a la vida de los santos, porque ahí leer esa vida de los santos, vamos a tener una práctica de esa, porque ellos lucharon contra esta tibieza y nos pueden enseñar muchísimo, ¿no? Como ellos lo hicieron. Ese es nuestro modelo, el modelo de los santos, y por supuesto de la santa, que es nuestra Madre celestial. Bueno, y ahora vamos al otro tema. Ya terminamos con el tema de la tibieza, vamos con el tema del sufrimiento. Bueno, todos sufrimos. El sufrimiento es alguna realidad en nuestra vida, Hay personas que nos quieren estas personas de la nueva era o de estas otras religiones que nos hablen de para de sufrir, y de la nueva era que nos dice que el sufrimiento no es real, sino que es una obra de nuestra mente. En realidad, todos sufrimos y lo podemos constatar en nuestra vida. Una madre que se le murió el hijo, no le podemos decir que lo que está sufriendo es algo de su mente. Es una crueldad, realmente es una crueldad. Es una mentira. Una estricta justicia que exigiría que solo los malos deben sufrir. O sea, porque uno puede decir, bueno, también tenemos eso de que el sufrimiento, ¿no es cierto?, le toca a los malos. O tendría que tocarle a los malos, pero los buenos no sufrimos. Y eso no es cierto, lo vemos. Muchas personas sufren y son personas buenas. Sufrimiento no tiene que ver con que uno no es malo ni es bueno. El sufrimiento es algo que está, desgraciadamente, en nuestra vida. Nosotros, como católicos, sabemos que el sufrimiento no era el plan de Dios. Dios no quiso el sufrimiento en la vida. El sufrimiento, como católicos sabemos, que proviene del pecado original. Ese primer pecado que nuestros padres cometieron, nos privaron de esa amistad con Dios, de que Dios, como estaba en el Génesis, cuando leemos en el Génesis, Dios caminaba con ellos, estaba al lado de ellos. Cuando cometen este pecado, que Dios, por supuesto, no es responsable, sino que Él le dio la libertad a nuestros primeros padres para decir que sí o no. Ellos le desobedecieron y Dios no tuvo más remedio que apartarse, pero sabemos que nunca se apartó de nosotros, que a pesar de todo siempre estuvo y está y siempre estará con nosotros.
Pero surge una pregunta: si Cristo ya nos redimió muriendo en la cruz y pagó por nuestros pecados, ¿por qué seguimos sufriendo? Porque aunque Cristo nos redimió, seguimos padeciendo las consecuencias del pecado original. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Es claro, pues, que el sufrimiento es consecuencia del pecado original. Nos ha quedado se nos ha debilitado la voluntad, el entendimiento, las potencias del alma con el pecado original, aunque Jesús nos ha redimido. Pero también es algo para que tengamos esta batalla espiritual, ese combate. Vamos a siempre combatir eso que nos inclina al mal, y que de ahí provienen muchos de nuestros sufrimientos. Hay dos tipos de males. Ya esto pueden ir, yo sé que siguen los talleres de Nicolás, así que pueden ir a ver, a volver a escucharlo, esos talleres de los males físicos, del mal, ¿no? Que habló mucho Nicolás. Acá yo voy a decir que hay dos males: el mal físico y el mal moral. El mal físico, que no depende directamente de la voluntad del hombre. Por ejemplo, hay un terremoto, hay una inundación, hay cosas que pasan en la naturaleza, y que con eso somos afectados de una forma u otra, padecemos esas cosas que la naturaleza tiene sus leyes. Epidemias, enfermedades, también así como la muerte, son ese mal físico. Y ese mal físico también produce, por supuesto, sufrimiento, ¿no? Todos esos males. El mal moral, que se distingue del físico, sobre todo por comportar culpabilidad y por depender de la libre voluntad del hombre. O sea, el mal físico, a veces nosotros somos mortales, o sea, nos vamos a enfermar, nos va a afectar la naturaleza. Ahora, por ejemplo, nos está faltando el calor. ¿Cuánto nos sufrimos por el calor que estamos viendo acá en Argentina, ¿no? En esta época. Y bueno, es un mal físico. No lo podemos evitar. No tenemos cómo evitarlo. En cambio, el mal moral sí lo podemos evitar, porque depende de nuestra libertad. Depende de decir que sí o no al mal, decirle no, ¿no? Y decirle sí al bien. Nos hacemos a veces esa pregunta: ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto aunque no existiera ningún mal? En su poder infinito, Dios podría haber creado algo así. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinita, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo, en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse.
De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral, sino son nuestras decisiones, porque Dios nos dio la libertad, ese gran valor que tenemos, pero si lo usamos mal, no solamente producimos mal en nosotros, sino a nuestro alrededor. Y lo vemos, ¿verdad? Que lo podemos ver claramente. El valor redentor del sufrimiento. A partir de la muerte de Cristo podemos darle un sentido al dolor. La muerte de Jesús en la cruz no es una respuesta al por qué, sino al para qué. Así pues, la muerte de Cristo en la cruz no responde al desgarrado grito de dolor de la madre que pierde a su hijo a temprana edad cuando dice por qué. Es que desde la cruz el Señor no pretendía responder a esa pregunta, sino unirse a ese grito diciendo, Él también, ¿por qué me has abandonado? Y de esta manera solidarizarse con el dolor del ser humano, asumiéndolo y dándole un nuevo sentido. La muerte de Jesús en la cruz nos muestra el amor inefable de Dios y la finalidad redentora del dolor, mostrándonos en Cristo el modelo perfecto y acabado al que debemos imitar en todas nuestras tribulaciones. El Hijo de Dios, que a precio de la pasión más cruel y de la muerte más atroz, nos redime del pecado, nos llama a una vida nueva y nos abre las puertas del cielo. Nos enseña que el sufrimiento es un medio de purificación y de elevación moral, un medio para alcanzar y poseer la verdadera felicidad. Cristo, que elevado sobre la tierra en la cruz, atrae así a toda la humanidad y le conquista para siempre el corazón. Nos hace comprender todo el profundo significado de las palabras evangélicas que proclaman bienaventurados a los que lloran y son perseguidos. El hombre percibe su respuesta salvífica a medida que él mismo se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo. La respuesta que llega mediante esta participación es una llamada. Sígueme, ven, toma parte con tu sufrimiento en la obra de salvación del mundo, que se realiza a través de mi sufrimiento. Por medio de mi cruz. Por eso, ante el enigma del dolor, los cristianos podemos decir un decidido hágase, Señor, tu voluntad. Y repetir con Jesús, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, sin embargo no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. En este sentido, cuando se ofrece cualquier sufrimiento a Dios, uniéndolo a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, este sufrimiento adquiere un valor redentor. Es como si el Padre Celestial viera a su Hijo Jesús sufriendo en nosotros. De esta manera podemos decir con San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la tribulación de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Quien sufre unido a Cristo se configura con Cristo y de esta forma puede misteriosamente cooperar en la salvación de las almas. Ese es el valor que a través de la cruz de Cristo, a través de Jesucristo, nosotros le tenemos que dar al sufrimiento. Porque si sufrimos por sufrir, no tiene ningún valor. El valor es que podemos unirnos al sufrimiento de Cristo para nuestra propia salvación y para la salvación de nuestros hermanos. Porque al final de cuentas, esta vida que te llevamos
es limitada. Y como es limitada hace pocos años, ¿no es cierto? También encontramos sufrimientos, mal físicos y mal morales. No vamos a poder librarnos de todo eso, pero sí vamos a podernos ganar el cielo y hacer que otros también ganen el cielo, ofreciéndolo, como hizo Jesús en la cruz al Padre. Nos unimos a Cristo, que el Padre vea en nosotros a Cristo que sufre con nosotros, porque aparte Él nos acompaña, ¿verdad? Como Él dijo, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen conmigo mi cruz, porque es suave y es ligera. Entonces, nosotros, si lo hacemos junto con Cristo, también nuestro sufrimiento lo podremos sobrellevar. Y seremos felices. Muchos santos nos enseñan eso. Esa gente que compartió este sufrimiento de Cristo y vivía, me acuerdo me acuerdo de Santa Rosa de Lima, que cuando estaba muriendo y estaba sufriendo, le decía, dame más sufrimiento, pero dame más amor. El amor que cada vez amaba más a Dios, a Jesús, le hacía digamos, soportar todo el sufrimiento que ella estaba haciendo y ofreciéndolo. Vemos también a los pastorcitos de Fátima, ¿no? Los sufrimientos que ellos se imponían encima a ellos para convertir a los pobres pecadores como le pidió la Virgen. ¿Puedo No, hacer un sí, acá? sí. Yo estoy padeciendo cruces, que son más de una, son varias cruces, son insoportables. Quiero pedir oraciones para que pueda llevarlas con fe y con amor. Bueno, vamos a rezar por vos, Esteban. Como rezamos siempre, en todos los rosarios ponemos a todos, a veces no lo decimos, pero siempre ponemos a todos los que se asuman acá a unión con Dios. Aferrate a la madre y pedile a que ella te ayude a llevar tu sufrimiento. Y que ofrecelo, porque seguramente si estás Claro, sufriendo, lo fresco. bueno, ofrecelo para que por ahí el que te está haciendo sufrir, lo que te está haciendo sufrir, si es una persona, pedí por la conversión de esa persona, si es otra situación, lo mismo, para que se solucione. Y bueno, saber que en este mundo no podemos librarnos del sufrimiento, pero si lo hacemos con Dios, seguramente que vamos a poder salir adelante. Sí, Siempre sufrimiento, siempre el dolor va a ser un misterio para nosotros. es un misterio, mis cruces son insoportables. No podemos saberlo todo. Ya algún día le preguntaremos al Señor por qué, ¿no? Ahí sí le podemos preguntar por qué. Ahora Sí, preguntémosle, ¿para qué me haces pasar, Señor, por esto? Yo te puedo decir que el Señor, Dios siempre está con su providencia, siempre está detrás de todo. Él nunca nos abandona. Y si ahora no lo vemos el por qué tenemos que pasar por estas pruebas, Él siempre sabe sacar de estos males un bien. Lo que pasa es que a veces no lo vemos. Quizá lo vamos a ver más adelante, o quizá lo terminaremos de ver en el cielo, ¿no? Cuando estemos con Él. Pero Él está seguro que Él no está lejos de nosotros y que todo lo permite para ese bien, ese fin por el que estamos llamados. Nosotros estamos llamados a ir con Él, al estar con Él. Nosotros somos peregrinos.
en esta tierra. Entonces, ya llegaremos al descanso, ¿verdad? Y Dios nos va conduciendo, no sabemos en ese misterio que tiene Él, permitiendo estos sufrimientos, estas cosas que nos van pasando, pero sí tenemos que tener plena confianza, que a Él no se le oculta nada, Él está sabiendo todo lo que a vos te está pasando, y si lo está permitiendo es para sacar un bien mayor, y que ahora no lo podemos ver, porque mientras sufrimos no lo podemos ver, porque estamos sufriendo. Pero después, con el tiempo, seguramente vamos a ver, mira, por esto tuve que pasar lo que tuve que pasar. Te pido oraciones especiales. Bueno, ¿cómo no? Gracias, perdón. No, por favor. Bueno, bienes, ahora vamos a hablar justamente de los bienes del sufrimiento. Nos ayuda a reparar. O sea, nosotros siempre también te pecamos, nosotros también hacemos daño a otros. Y primero hacemos daño a Dios, ofendemos a Dios, y también a nuestros hermanos. Entonces podemos utilizar ese sufrimiento para reparar lo que hemos hecho daño. Nos ayuda a acercarnos a Dios, nos desprende de las cosas de la tierra. Nos enseña la humildad, es saber que nosotros somos frágiles. No, a veces muchas veces nos creemos que podemos todo, pero cuando nos toca un pequeño sufrimiento y nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Y nos enseña la humildad, nos enseña la misericordia de Dios, que siempre viene en ayuda del que lo invoca. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor, dice el Salmo 51. Nos enseña a ejercer misericordia, porque también tenemos compasión del que sufre también, porque al sufrir nosotros, cuando vemos otro que sufre también nos compadecemos, nos ponemos en su lugar, porque también nosotros hemos sufrido o estamos sufriendo. Nos enseña a ejercer esa misericordia, ¿no? Acercarnos al que sufre. ¿Cuántas personas que padecen o que han padecido, luego se dedican, ¿no?, a ayudar a otros que tuvieron el mismo padecimiento? Lo vemos muchas veces en estos hermanos que en la autoayuda de los que sufren cáncer o que sufren, que han sufrido vicios y que han salido de ellos, cómo ayudan pues a otros, ¿no?, para que puedan salir también y consolarlos. Fortalece nuestra voluntad, purifica y prueba el verdadero amor, y nos asemeja a Jesús y a María, nos configura con Cristo y su Madre, de una manera perfectísima, y la santidad no consiste en otra cosa que en esa configuración con Cristo, ¿sí? Porque primero la cruz es ver la cruz, mirar la cruz es ver el sufrimiento, ver el mal que ha provocado ese sufrimiento de Jesús. Todo lo que Él ha padecido por nosotros, siendo que Él es santo, que Él no se merecía todo lo que sufrió, no se merecía pagar por nuestros pecados, por todo lo que hemos hecho daño. Sin embargo, su amor infinito, sabiendo que nosotros no lo podíamos reparar, Él se ofreció a Dios, al Padre, para morir por nosotros, pero padeciendo de algo que todos, o sea, el peor de los sufrimientos que nosotros padecemos, lo padeció Jesús. Jesús no se privó de ninguno de los sufrimientos, ni siquiera desde el vientre de su mamá, porque ya estando en el vientre, corría el peligro de ser muerto, porque a las mujeres que eran solteras y que se descubría que estaban embarazadas, ¿qué le hacían? Pues la mataban. Y mataban, por supuesto, al bebé que tenía adentro. Entonces, Jesús hizo, al hacerse hombre, padecer todo lo que el hombre padeciera.
cuando yo di los talleres que hablé del Génesis, y por qué Dios se hizo hombre, ¿no? Él tenía que restaurar todo eso, y lo restauró, esa creación que cayó por el pecado original, y que Dios no conocía el sufrimiento, porque Dios no conoce el sufrimiento, por eso se hizo hombre, para poder participar y experimentar en su carne de humana, ¿no? Lo que nosotros padecemos. Y no se borró ninguno, ¿eh? No se borró ninguno. Si nosotros meditamos bien toda su vida, podemos ver que no se ahorró ninguno. El dolor será vencido definitivamente, ¿eh? O sea, esa es la promesa que tenemos nosotros, ¿eh? Cuando entremos en el descanso de Dios, ¿eh? Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos será plenamente conocido los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo del Sabbat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Porque ya sabemos, Dios, Él no tenía en su plan el sufrimiento ni la muerte. A nuestros primeros padres los creó así, ¿eh? Y por eso nosotros nos cuesta tanto, porque no fuimos creados para sufrir ni para morir. Nadie quiere morir, nadie quiere sufrir. ¿Por qué? Y porque nosotros no fuimos creados para eso. Eso viene provocado, ya sabemos, por el pecado, por el primer pecado original y por los pecados que nosotros vamos cometiendo, nosotros y nuestros hermanos. El que yo siempre digo, ¿por qué uno sufre? Primero porque nosotros mismos por ahí no nos cuidamos, no cuidamos nuestra salud, y no cuidamos nuestra forma de vida, y sufrimos. Tomamos malas decisiones y sufrimos. Pero también sufrimos porque otros toman malas decisiones y nosotros recibimos las consecuencias. Una persona que tomó la decisión de que por la calle nos encuentre y nos roba, nosotros no tenemos la culpa de ese robo, pero sí lo sufrimos, de la decisión del otro. Entonces esos son dos males que desgraciadamente provienen justamente del pecado original, de apartarnos de lo que vino a través del pecado original, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al último tema, pues si no se va a hacer muy tarde, el perdón. Es esta cosa que también tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque son temas para trabajar en nosotros mismos, en el conocimiento. ¿Cómo nosotros estamos enfrentando cuando empezamos con nuestra tibieza espiritual? ¿Cómo nosotros mismos estamos llevando los sufrimientos? ¿Cómo nosotros mismos ahora vamos a enfrentar el problema del perdón? Que nadie se salva, ¿no?, de que nos han ofendido. Todos recibimos ofensas durante nuestra vida. ¿Quién no? El que no recibió una ofensa, que levante la mano, ¿verdad? Todos hemos recibido ofensa. Y hemos sentido ese dolor, ¿verdad?, de la ofensa que el otro nos ha hecho. Y muchas veces nosotros mismos hemos ofendido, porque esto es como recíproco, ¿verdad? Aunque es natural sentir ese dolor ante el sufrimiento que se nos causa por una ofensa, ¿no?, las razones por las que una persona puede sembrar el terrible mal del odio en su corazón son múltiples. Porque el problema del perdón
es que nos hace más mal a nosotros que a la persona que nos ha ofendido. Y en eso tenemos que trabajar. Las altas expectativas que tenemos de las demás personas. El orgullo que nos ciega y no tolera que se nos trate así. ¿Sí? El amor propio, ¿verdad? Existen personas con temperamentos excesivamente impresionables que hacen que actitudes de otros, que para algunos apenas generarían un pequeño disgusto, para estos siembran un odio profundo. Yo creo que encontramos muchas veces personas así, ¿no? Que por ahí le decimos una pequeña, a veces hasta un chiste, y se lo toman tan mal, que bueno, que recibimos a lo mejor un montón de cosas. Y nosotros no lo hicimos con una mala intención. Porque esa persona, desgraciadamente, es sensible. Y eso también hay que aprender a conocer a las personas que tenemos alrededor. Saber que esas personas, cómo debemos tratarlas, porque son sensibles ante cualquier cosita que le podamos hacer. Y entonces muchas veces hasta por una pavada terminan odiándonos. Simpatías y antipatías humanas que generan una inexplicable aversión hacia ciertas personas. ¿Sí? ¿Sabes? Como decimos, bueno, con esa persona yo no me siento cómoda. Hay algo que con esa persona no va conmigo. El odio se inspira en una justicia mal entendida, la justicia de la crueldad, que expresa el que me las hace, la paga, pensando que la única manera de responder a una agresión es con otra agresión. Así se hace de nuevo actual la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, eso lo vemos, ¿verdad? O sea, nosotros más cuando nos hacen algo queremos venganza de lo que nos ha hecho daño. Lo vemos en muchas cosas a nuestro alrededor, ¿no? Especialmente en casos que últimamente por ahí han estado en la cartelera de los medios, ¿no? Y se pide, porque a veces la justicia, por una cosa que uno cree que, o sea, uno puede decir si es justo que la persona que haya hecho un daño tenga que tener una pena, ¿no es cierto? Pero a veces se raya contra la venganza, ¿no? Lo queremos matar, queremos que la justicia le condene a muerte, no que le dé una pena solamente, ¿no? Queremos que se muera en la cárcel. Eso provoca a nosotros más mal que a esa persona. El odio es algo terrible. Quien odia pierde la gracia de Dios, haciéndose semejante a Satanás, padre del odio. Es como que se toma un veneno esperando que se muera la persona a quien odia. Cuando nosotros no perdonamos al que nos ofendió, en realidad el veneno lo estamos tomando nosotros. Creemos que le estamos dando el veneno a esa persona, pero no, lo estamos tomando a nosotros el veneno. Es el que odia el que se envenena. Lo curioso es que quien odia sigue dando poder al otro para hacerle daño. En definitiva, quien no perdona se tortura a sí mismo. Nosotros tenemos que soltar esas cadenas, porque si no las seguimos llevando. Si nosotros, alguien nos ha hecho daño y seguimos llevando ese odio, ese rencor, ese sentimiento, nosotros tenemos que ofrecerlo a Dios, entregárselo a Él. Se lo dejamos a Él. Y ya dejemos que Él es el que va a actuar. Y nosotros nos desprendemos. Si lo seguimos cargando, seguimos arrastrando las cadenas del odio, del resentimiento, de la venganza. Tenemos que soltar. Cuando nosotros perdonamos, nos vamos sanando, porque el perdón es sanador. Por eso es un súper perdón.
perdón. Es un super perdón. Es un don. Claro que debemos pedirlo, porque solos nosotros necesitamos a Dios para eso. Las personas que aprenden a perdonar viven más tranquilas, asumen con más valentía el dolor, se deprimen menos, sufren menos ansiedad, menos estrés, son más optimistas, aumenta su seguridad y aprenden a quererse más. La gracia de perdonar procede de Dios. Se lo tenemos que pedir. La vida del Señor Jesús se desarrolló en torno al perdón. Su ministerio fue fundamentalmente de reconciliación. Vino para que recibiéramos el perdón de Dios. Perdonó a la mujer adúltera y a los que lo crucificaron. Pero no solo con su ejemplo nos enseñó a perdonar. Además pidió una gran cantidad de veces que lo hiciéramos. Y lo pedimos continuamente cuando rezamos el Padre Nuestro. Él, en el Padre Nuestro, nos enseñó a pedirle perdón a Dios como nosotros perdonamos. En la medida del perdón que obtenemos de Dios, es el perdón que nosotros tenemos con nuestros prójimos. ¿No? Eso es lo que pedimos siempre, y él lo volvió a recalcar, ¿no? Porque dice que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Los niveles de perdón. Existen 3 niveles. Sanar el sentimiento de rencor que se pueda tener hacia Dios. Cuando nosotros nos pasa algo, generalmente le echamos a Dios la culpa. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, cuando nosotros le perdonamos a Dios, creemos que es Él el que nos mandó un sufrimiento, un dolor, le echamos la culpa a Él, porque no hizo nada, ¿no? Y ese es el primer perdón que nosotros tenemos que trabajar en nosotros, saber que Dios no nos mandó el sufrimiento ni nada, sino que Dios siempre está al lado nuestro. No podemos tenerle rencor a Dios. Tenemos que sacar eso de nuestra vida. Perdonar al prójimo. Ya hemos dicho que debemos perdonar para que Dios nos perdone. Pero esto no es siempre fácil y requerimos de su gracia. Sin embargo, hay algunas consideraciones que ayudan mucho al momento de perdonar a alguien que nos ha hecho daño, ¿no? Excusar las faltas del otro, que no significa justificar. Porque nosotros decimos que muchas veces nosotros no sabemos por qué la persona actúa mal, porque tienen heridas y vienen de una circunstancia que no conocemos. A veces tenemos que considerar que el que ha hecho daño quizás es porque también recibió daño. Somos víctimas de víctimas. Son personas que actúan porque ya vienen dolidas y actúan mal. Las circunstancias que rodean a esa persona para actuar mal. Orar por los que nos ha hecho daño también, ¿verdad? Eso de saber orar. ¿Cómo oramos? Señor, que se cumpla en esa persona tu santa voluntad. Y así soltamos. Hay que soltar ese rencor, hay que soltar, Señor, porque por ahí no podemos, porque nos has hecho, alguna persona nos ha hecho mucho daño, imposible de perdonar casi. Pero entonces le decimos, Señor, que se haga en esa persona tu voluntad. Y yo les puedo asegurar que Dios va a obrar en esa persona. Y cuanto más nosotros oremos por esa persona, más
vamos ahí aliviando eso que tenemos, ese resentimiento y ese odio en nuestro corazón. Y pedir, por supuesto, ¿no es cierto?, a nuestra Madre Santísima que nos ayude. Y ofrecer ese dolor que nos lleva, que nos causa el haber hecho daño, ¿no es cierto?, que nos ha hecho daño. No quiere decir tampoco que el perdón significa que podamos reconciliarnos. A veces no podemos reconciliarnos con las personas que nos han hecho daño, ¿eh? Sería lo ideal, pero muchas veces es imposible. Es imposible reconciliar. El otro nivel es perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos en dos aspectos. En el aspecto psicológico y espiritual, ¿no? Los pecados y errores cometidos, hay que pedir perdón a Dios y olvidarlos. Cuando el Señor perdona, los borra, los quita, los elimina y ya no existen más. Y a veces nosotros no nos perdonamos. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Y ya se olvidó. Pero a veces somos nosotros que no nos perdonamos. Creemos que todavía seguimos ofendiendo a Dios, que todavía seguimos en ese camino. El propio carácter, que muchas veces tenemos que ir trabajando, como hablábamos en la charla pasada, el temperamento nuestro, el carácter que tenemos, que todo lo tomamos a pecho, todo lo tomamos mal, entonces tenemos que ir trabajando también nuestro carácter. Y muchas veces no nos perdonamos, sí, porque a veces nuestro carácter hace que ofendamos a las otras personas, porque nos levantamos en ira, porque contestamos mal, porque no tenemos consideración. Bueno, muchas cosas que provienen de nuestra forma de ser y en la que tenemos que ir trabajando en esa forma de ser. También a veces nos sentimos mal, no nos perdonamos cuando Dios nos llama a algo. Cuando tenemos un llamamiento, un ofrecimiento de Dios a seguirlo. Y muchas veces por temor, o no le decimos sí a Dios. Y después nos damos cuenta y dice, pero ¿por qué no le dije sí? ¿Por qué no dije sí? Como ese rico que se encontró con Jesús, ¿no? Que se fue triste porque tenía muchos bienes y Jesús lo llamó. A lo mejor se arrepintió en algún momento de no haber aceptado el llamado de Dios. Y muchas veces nosotros nos sentimos culpables por no haber aceptado el llamado de Dios. Pedí perdón por eso. En el aspecto físico y humano, también a veces no nos perdonamos a nosotros porque, porque no nos damos cuenta de que Dios nos ha creado bellos, realmente bellos, somos bellos para Dios y somos bellos realmente. Y a veces no nos perdonamos porque tenemos algún defecto físico, porque porque nos burlan por nuestra apariencia física. Y entonces nos metemos a hacer cosas, ¿no es cierto?, para poder, para mejorar nuestra presencia física hasta llegar a idolatrar nuestro cuerpo. Y eso lo vemos muchas veces. Entonces, amigarnos con lo que somos. Como Dios nos ha creado, somos bellos. Bueno, ¿cómo perdonar? Tenemos que tomar la decisión de perdonar. Es una decisión que tenemos que tomar.
Si nosotros seguimos en que no vamos a perdonar, y bueno, no vamos a perdonar. Pero nosotros vamos a decir con nuestra voluntad, sí, yo quiero perdonar, quiero liberarme de esta cadena que más me ata a mí que a la persona que me hizo daño. Porque no vivo feliz, porque siempre estoy pensando en lo mismo. Y no vivo tranquilo y en paz. Y pedir ayuda, por supuesto, como digo, a la Santísima Virgen María. Ella seguro que va a venir a ayudarnos a perdonar. Bueno, ya terminamos este tema del día de hoy. Bueno, vamos a la práctica de esta semana. Vamos a buscar y vamos a leer una biografía de un santo. Vamos a realizar una oración ante el Santísimo o ante un crucifijo, agradeciéndole al Señor por los bellos momentos de nuestra vida y pidiéndole que sane los difíciles, a la vez que ofrecerán esos sufrimientos por su propia conversión. Acaba para Esteban esta práctica de esta semana. Si miramos el crucifijo, vamos a ver el sufrimiento de Cristo. Y vamos a ver que Él sufrió por nosotros. Y le vamos a agradecer al Señor por ello, porque se puso en nuestro lugar cuando nosotros tendríamos que haber pagado el daño que le hicimos a Dios cuando lo ofendimos. Sin embargo, Él se ha puesto en nuestro lugar. Y ofrecer, como pongo acá en esta práctica, y pedir a la Santísima Virgen que nos ayude a perdonar, ofreciéndole un rosario. Hacemos un rosario para que la Virgen, con su intercesión y su ayuda, nos ayude a perdonar. Esa es la práctica de esta semana. Y, como digo, espero que puedan estar ya leyendo, rezando estas oraciones de esta etapa. Recuerden lo que hablamos de la tibieza. A veces nos cuesta ponernos a hacer estas oraciones, porque decimos, bueno, hoy estoy cansado, no tuve tiempo, lo dejo para mañana. Hagamos un poquito de esfuerzo, digamos, bueno, este tiempito lo voy a dejar para estas oraciones de nuestra consagración. Las letanías al Espíritu Santo, la de María Estela y las letanías a la Santísima Virgen. Hoy ya hicimos la letanía a la Santísima Virgen con el rosario, así que ya no la tienen que hacer. Y cuando la leamos, estas oraciones, la hagámoslas con fervor. La letanía del Espíritu Santo son muy hermosas y le pedimos mucho al Espíritu Santo en esas letanías. Y hagámoslo con el corazón, para que venga todas esas cosas que le pedimos en esas letanías. Bueno, acá terminamos entonces la charla de hoy. Espero que, no sé cómo les irá, pero yo, como ya les digo, son etapas. Por eso no pongo días, porque puede durarnos más esta etapa. Podemos tener que estar trabajando más en nuestros defectos, tenemos que trabajar más en el perdón, tenemos que trabajar más en ver cómo nosotros estamos viviendo nuestros sufrimientos, en cómo conocernos a nosotros mismos. Son etapas que nos pueden llevar una semana, ahora lo estamos haciendo por semanas, todas estas cosas que yo voy diciendo, pero por ahí esta semana no lo logramos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un camino de santidad. Entonces no nos podemos apresurar. Si no llegamos para nuestra consagración el 13 de mayo, bueno, llegaremos para otra, pero nosotros lo vamos a hacer seriamente. Porque Dios nos está llamando a la santidad. Y nosotros queremos eso. Le hemos dicho sí, como dijo María, hágase en mí según tu palabra. Y a ella también le costó. Y ahora nosotros tenemos la ayuda de ella. ¿Qué más? Y la ayuda de Jesús.
Lo que Isa, no te... Sí. ¿podés mostrar el PowerPoint anterior, las prácticas de esta semana? El PowerPoint de la semana pasada, No, el PowerPoint anterior a este, que era la vida de un santo y no alcancé a copiar ah, eh, la página anterior. ah, la práctica, sí. Ah, leer, yo pensaba que me decía sí, leer la biografía de un santo. Realizar una oración ante el Santísimo o ante un crucifijo, agradeciendo al Señor por los bellos momentos de nuestra vida y pidiéndole que sane los difíciles. Cuando uno agradece, la práctica del agradecimiento es muy buena. Tenemos que siempre tener esa práctica de agradecer. Desde la mañana agradecemos nuestra vida. Agradecemos todos los momentos que el Señor nos da del día. Y especialmente aquellos momentos buenos. Porque la práctica del agradecimiento nos hace reconocer que Dios está con nosotros, que nunca nos abandona. Y nos hace ver esas pequeñas cosas que a veces no vemos. A veces no vemos, hoy pudimos comer, tenemos un platito de comida en la mesa, hoy domingo pudimos comer algo de fideos o los raviolis, damos gracias a Dios. Por ahí otro día no lo tenemos, pero eso nos dio Dios. Entonces, la práctica del agradecimiento es muy bello para poder crecer en nosotros, la santidad. Pidiéndole que nos sane, dice, esos momentos difíciles de nuestra vida, porque muchas veces actuamos mal y sufrimos porque nos falta esa sanación. Entonces nosotros necesitamos que Dios nos sane esas cosas malas que hemos vivido. Y ofrecemos ya esos sufrimientos, como hablábamos, ¿no? De ofrecer para nuestra propia conversión o para la conversión de alguna de las personas que está a nuestro alrededor. Y pedir rezar un rosario, ¿no? Pidiendo a la Santísima Virgen que nos ayude a perdonar. ¿Está bien, Esteban? ¿Escribiste? Muchas gracias. Bueno, entonces terminamos encomendando esta enseñanza y esta práctica a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Igual, ya saben que esto queda grabado. Y después también todo el PowerPoint yo se los paso a Nicolás y está en su página, como él nos enseñó. Que vayamos, ya no me acuerdo bien cómo era, pero bueno, que busquemos en la parte de María, y ahí vamos a encontrar todas las oraciones para poder tener los PowerPoint, porque yo se los paso todo. Y como les pasé el test también de los temperamentos, ¿no? Hay las cosas que yo voy diciendo, le voy pasando a Nicolás para que lo ponga ahí en la página, para que ustedes puedan tener todos estos materiales. Y ahí van a quedar guardados para que ustedes lo puedan, y en el canal de YouTube pueden volver a escuchar esta charla. Así que por si les quedó algo en el tintero o algo que se los olvidó, lo pueden volver a escuchar. Esteban y Sebastián, que se quedó también conmigo. Bueno, gracias. Y gracias a todos los que van a ver este video.
y espero que vayan caminando despacito. Estamos en la parte más difícil, vamos a decir, de la preparación, porque tenemos que vaciarnos de todas estas cosas para llenarnos de María, para llenarnos de Jesús, que ese es el fin que tenemos, como decíamos hace un rato, ¿no? El fin es configurarnos con Jesús, ser otros Cristo, que el Padre nos vea a nosotros y diga, lo esté viendo a Jesucristo. Esa es la santidad, porque así fuimos, cuando nos bautizamos, nos dieron, digamos, nos configuraron con Cristo en ese mismo momento. Y después de nuestro bautismo, nosotros nos vamos desbarrancando, ¿no? Nos vamos apartando, nos vamos sacando esa imagen y semejanza de Dios a través de nuestros pecados y de las cosas que se nos van cruzando en nuestra vida, que es normal, porque estamos en esta tierra, como digo yo, somos mortales, nos afectan un montón de cosas, y por supuesto vamos perdiendo la santidad original que nos da el bautismo. Por eso la tenemos que ir recuperando, porque así es como Dios nos quiere. Porque al cielo tenemos que entrar santos. Al cielo no entran los que no son santos, porque allá están los santos, porque Dios es santo. Entonces, nosotros tenemos que, no lo vamos a lograr acá en esta vida, por supuesto, pero sí que tenemos que desearlo y poner todo lo que tengamos de nuestra mano para lograrlo. Nuestra vida tiene que ser el deseo de la santidad y vivirla así, aunque no la logremos perfectamente acá, hasta que no vayamos de acá. Pero el Señor, como digo yo, viene siempre en nuestro corazón, nuestro deseo. Como el bautismo puede ser que, como nos ve el bautismo, puede ser bautismo sacramental, pero puede ser otra clase, porque Dios quiere que todos nos salvemos. Y seguramente en el mundo hay muchas personas que aunque no conocen a Cristo, realmente viven deseando ser buenas personas como Dios quiere, porque tiene en su interior la ley natural que Dios mismo le puso. Y ellos también van a lograr la santidad, van a llegar al cielo. Muchos que a lo mejor no pueden o no han recibido el bautismo sacramental, pero sí están llamados a la santidad, y Dios también los salva. Dios también los va a llevar al cielo, porque hay un deseo en su corazón, aunque no lo hayan hecho a través de la iglesia. Eso nos ha enseñado en el Concilio Vaticano II. Y porque Dios quiere que todos se salven. Y como yo digo, la providencia de Dios está siempre más allá de todo lo que nosotros podemos hacer, realizar o pensar en esta vida. Porque Dios nos está conduciendo hacia Él, a toda la humanidad. Nos está conduciendo hacia Él. Porque es así por lo que nos creó. No nos abandona y nunca nos va a abandonar. Somos nosotros lo que le podemos decir que no queremos. Y porque tenemos esa libertad. Y solamente así no vamos a llegar al cielo. Porque nosotros, el que dice que no quiere y se pone en esa firmeza hasta el final de su vida, Dios no lo puede obligar a ir con él. Pero él sí va a quedar siempre dolido de ese hijo que le dijo que no, ¿verdad? Desgraciadamente lo tiene que dejar libre a su decisión. Pero no sé cuántos serán, sabemos que algunos hay, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que todos nos salvemos y vayamos a la felicidad completa, porque nos creó para eso, para la felicidad. No nos creó para el sufrimiento, para la muerte, para el mal,
para que estemos tristes, no, Él nos creó para la felicidad completa y eterna. O sea, una felicidad que no va a terminar. Entonces, hoy nos decía el sacerdote que nosotros no tenemos solamente que tener fe, sino que tenemos que tener convicción de esa fe. Si nosotros estamos convencidos de que Dios quiere nuestra salvación y nuestra vida eterna, nosotros podemos seguir adelante en nuestra vida y también contagiar esa fe. Pero si no estamos convencidos, entonces, ¿cómo vamos a contagiar la fe? ¿Cómo vamos a contagiar a otros y a decirle, mira, sí, el cielo existe, ahí está Dios y ahí nos espera la felicidad completa? Y aún ahora en esta vida, también podemos ser felices, porque lo tenemos a Dios con nosotros, porque está con nosotros, porque Él nos acompaña, porque Él asume y nos ayuda a llevar nuestras cruces. Entonces tenemos que estar convencidos, así convencemos a otros. ¿No te parece, Esteban y Sebastián? Bueno, enfrentemos esta semana que comienza con esa convicción de la fe, que Dios está con nosotros, que está vivo, resucitado, con todo poder. Bueno, que tengan buenas noches, vamos a salir de compartir y nos vemos la semana que viene y en los rosarios todos los días. Chao a todos.